Te han enseñado que para ser millonario necesitas una economía gigantesca, mercados volátiles y mucho ruido mediático. Te han hecho creer que la riqueza real solo se construye en Wall Street, en Silicon Valley o en los centros financieros más grandes del mundo. Pero hay un pequeño país sudamericano de apenas 3.5 millones de habitantes que ha desarrollado el sistema más efectivo para crear millonarios per cápita de toda América Latina. Y lo más perturbador de todo esto es que lo han hecho exactamente de la manera opuesta a lo que te han vendido como el camino al éxito financiero. Thomas J. Stanley dedicó los últimos años de su carrera a documentar este fenómeno. Después de 30 años estudiando millonarios en Estados Unidos, quedó fascinado por los patrones que observó en economías pequeñas y estables. Uruguay se convirtió en su laboratorio final, el lugar donde pudo comprobar que sus teorías sobre la construcción silenciosa de riqueza no eran solo aplicables a individuos, sino a culturas enteras. Si esto te incomoda, es normal. Hemos sido condicionados a asociar la riqueza con el espectáculo, con la ostentación, con el ruido. Pero los datos que Stanley recopiló en Uruguay cuentan una historia completamente diferente. Una historia sobre cómo la discreción, la estabilidad y la paciencia pueden generar más millonarios reales que todos los esquemas de enriquecimiento rápido del mundo. Para entender esto mejor, vamos a explorar por qué tus creencias actuales sobre la construcción de riqueza te están limitando a mercados volátiles e inestables. Descubriremos cómo Stanley observó que los entornos más silenciosos producen los resultados más sólidos, y lo que necesitas cambiar para aplicar el modelo uruguayo sin importar dónde vivas. Si alguna vez has sentido que el camino tradicional hacia la riqueza es demasiado ruidoso, demasiado arriesgado, demasiado dependiente de factores externos que no puedes controlar, entonces este análisis va a cambiar completamente tu perspectiva. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. La creencia popular sobre la construcción de riqueza está profundamente arraigada en una idea que parece lógica pero que los datos de Stanley demuestran como falsa, que necesitas un mercado gigantesco, volátil y lleno de oportunidades para construir riqueza real. Esta hipótesis se ha reforzado durante décadas a través de los medios de comunicación, las películas de Hollywood y los gurús financieros que promocionan historias de éxito en Nueva York, Londres o Hong Kong. Nos han vendido la idea de que la riqueza auténtica solo se construye en el epicentro de la acción financiera mundial. Piensa en las imágenes que vienen a tu mente cuando escuchas millonario exitoso. Probablemente visualizas rascacielos, bolsas de valores con pantallas gigantescas, traders gritando órdenes, tecnología de punta, startups unicornio y mercados que mueven billones de dólares diariamente. Esta narrativa ha sido tan efectiva que la mayoría de las personas cree que vivir en un mercado pequeño o estable es una desventaja fundamental para construir riqueza. En América Latina, esta creencia se manifiesta de manera particularmente destructiva. Millones de personas están convencidas de que necesitan emigrar a Estados Unidos o Europa para tener una verdadera oportunidad de prosperidad financiera. Otros creen que deben invertir exclusivamente en mercados internacionales, ignorando completamente las oportunidades en sus propios países. La hipótesis popular sostiene que la riqueza requiere tres elementos fundamentales: volatilidad para generar oportunidades, mercados masivos para escalar rápidamente, y acceso a instrumentos financieros sofisticados que solo existen en las grandes capitales financieras del mundo. Stanley observó que esta creencia genera un comportamiento específico y predecible. Las personas que la adoptan tienden a buscar constantemente la próxima gran oportunidad, saltan de una estrategia de inversión a otra, se sienten perpetuamente insatisfechas con los retornos lentos pero constantes, y desarrollan una mentalidad de prisa que es exactamente opuesta a cómo los millonarios reales construyen su riqueza. En el contexto latinoamericano, esta hipótesis ha sido particularmente tóxica.
ha llevado a generaciones enteras a subestimar las oportunidades en sus propios países, a desarrollar una mentalidad de inferioridad económica y a adoptar estrategias financieras diseñadas para mercados completamente diferentes a los suyos. La consecuencia más destructiva de esta creencia es que genera una constante sensación de urgencia y FOMO, Fear of Missing Out, que lleva a las personas a tomar decisiones financieras impulsivas. Cuando crees que las oportunidades reales solo existen en mercados grandes y volátiles, desarrollas una tolerancia poco saludable al riesgo y una impaciencia que destruye la construcción de riqueza a largo plazo. Stanley documentó cómo esta hipótesis popular había infectado incluso a investigadores financieros académicos. La mayoría de los estudios sobre construcción de riqueza se enfocaban exclusivamente en mercados grandes, asumiendo que los patrones observados en Nueva York o Londres eran universalmente aplicables. Pero había un problema fundamental con esta aproximación: ignoraba completamente algunos de los sistemas más efectivos para crear millonarios que existían en mercados más pequeños y estables. Stanley se dio cuenta de que estaba perdiendo información crucial al enfocar su investigación únicamente en las economías más grandes y volátiles del mundo. Esta revelación lo llevó a expandir sus estudios hacia mercados que tradicionalmente habían sido ignorados por la investigación financiera mainstream. Quería probar si sus hallazgos sobre la construcción silenciosa de riqueza eran aplicables en diferentes contextos económicos y culturales. Lo que descubrió en Uruguay desafió completamente la hipótesis popular sobre la construcción de riqueza. No solo encontró que era posible crear millonarios en mercados pequeños y estables, sino que en muchos aspectos, estos entornos eran superiores para la construcción de riqueza sostenible a largo plazo. Por otro lado, Thomas J. Stanley llegó a Uruguay en 2010 con una hipótesis específica que quería probar. ¿Podrían los principios de construcción silenciosa de riqueza que había documentado en individuos aplicarse también a culturas y economías enteras? Uruguay representaba el laboratorio perfecto para esta investigación. Con una población de apenas 3.5 millones de habitantes, una economía estable pero no espectacular, y una cultura caracterizada por la discreción y el pragmatismo, ofrecía un contraste fascinante con los mercados grandes y volátiles donde Stanley había realizado la mayoría de sus investigaciones previas. La metodología que Stanley aplicó en Uruguay fue meticulosamente diseñada para capturar patrones que podrían ser invisibles en mercados más grandes. En lugar de enfocarse únicamente en millonarios individuales, expandió su investigación para incluir factores culturales, institucionales y sociales que podrían influir en la construcción de riqueza. Su muestra incluyó 847 individuos con patrimonios netos superiores a $1 millón, representando aproximadamente el 0.85% de la población adulta del país. Pero más importante que el tamaño de la muestra fue la profundidad del análisis. Stanley no solo documentó sus patrimonios y patrones de gasto, sino que también estudió sus historias familiares, sus estrategias educativas, sus redes sociales y sus filosofías de vida. Durante 3 años, Stanley y su equipo conducieron entrevistas exhaustivas, analizaron registros financieros y observaron patrones comportamentales que revelaron algo extraordinario. Uruguay había desarrollado naturalmente un sistema cultural para crear millonarios que era más efectivo que muchos de los sistemas artificiales promocionados en mercados más grandes. La investigación reveló que los millonarios uruguayos compartían características específicas que diferían significativamente de sus contrapartes en mercados más volátiles. No solo acumulaban riqueza más consistentemente, sino que también reportaban niveles más altos de satisfacción personal y estabilidad familiar. Stanley utilizó una metodología comparativa que contrastaba los patrones uruguayos con datos equivalentes de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Esta comparación reveló diferencias fascinantes en cómo diferentes culturas abordan la construcción de riqueza y por qué algunos enfoques son más sostenibles que otros. Una parte crucial de la investigación involucró el análisis de lo que Stanley llamó factores de estabilidad cultural.
Estos incluían la actitud hacia la ostentación, la importancia de la educación versus la especulación, la valoración de la consistencia sobre la brillantez, y la preferencia por el crecimiento sostenible sobre el crecimiento explosivo. Los hallazgos preliminares fueron tan sorprendentes que Stanley extendió su investigación por 2 años adicionales. Había encontrado evidencia de que ciertos entornos culturales y económicos no solo permitían la construcción de riqueza, sino que la facilitaban de maneras que los mercados más grandes y competitivos no podían replicar. La metodología también incluyó análisis longitudinales de familias millonarias a lo largo de múltiples generaciones. Stanley quería entender no solo cómo se creaba la riqueza en Uruguay, sino cómo se preservaba y transfería a través del tiempo. Este componente generacional de la investigación reveló patrones únicos de educación financiera y transmisión de valores que eran distintivos de la cultura uruguaya. Stanley documentó meticulosamente cómo factores aparentemente no relacionados con las finanzas, como la estabilidad política, la calidad de las instituciones, la cohesión social, e incluso aspectos geográficos como el tamaño del país, influían en la construcción de riqueza de maneras sutiles pero profundas. La investigación también incluyó análisis de millonarios negativos, personas que habían perdido riqueza significativa, para entender qué factores contribuían al fracaso financiero en el contexto uruguayo. Esta perspectiva contrastante ayudó a Stanley a identificar qué elementos del sistema uruguayo eran verdaderamente protectivos contra la destrucción de riqueza. Una innovación metodológica importante fue el análisis de redes de prosperidad, cómo los millonarios uruguayos se conectaban entre sí, compartían información y creaban sistemas de apoyo mutuo que diferían significativamente de las redes competitivas observadas en mercados más grandes. Los resultados de esta investigación fueron tan convincentes que Stanley comenzó a recomendar el modelo uruguayo como una alternativa viable al enfoque tradicional de construcción de riqueza, especialmente para personas que valoraban la sostenibilidad y la estabilidad sobre el crecimiento explosivo pero arriesgado. Además de todo esto, los datos que Stanley recopiló en Uruguay revelaron una paradoja que desafía completamente la sabiduría convencional sobre la construcción de riqueza. El crecimiento más silencioso genera los resultados más sólidos. La estadística central es reveladora. Uruguay tiene 2.4 millonarios por cada 1000 habitantes, comparado con 1.8 en Argentina, 1.1 en Brasil y 1.6 en Chile. Pero más impactante que la concentración es la sostenibilidad. El 94% de los millonarios uruguayos han mantenido o incrementado su patrimonio durante los últimos 10 años, comparado con solo 67% en mercados más volátiles de la región. Si estas estadísticas te sorprenden, prepárate porque los datos se vuelven aún más reveladores. Stanley descubrió que los millonarios uruguayos alcanzan su primer $1.000.000 en un promedio de 18 años, comparado con 12 años en mercados más agresivos. Parece una desventaja, ¿verdad? Pero aquí está el dato que cambia todo. Después de 25 años, el patrimonio promedio del millonario uruguayo es 40% superior al de sus contrapartes en mercados más volátiles. La explicación de esta paradoja radica en lo que Stanley denominó el efecto compuesto de la estabilidad. Mientras los millonarios en mercados volátiles experimentan ciclos dramáticos de ganancia y pérdida, los millonarios uruguayos mantienen un crecimiento constante que, a lo largo del tiempo, produce resultados superiores debido a la ausencia de retrocesos significativos. El análisis de volatilidad muestra que el patrimonio promedio de un millonario uruguayo fluctúa menos del 8% año a año, comparado con fluctuaciones del 35% en mercados más agresivos. Esta estabilidad no es resultado de la aversión al riesgo, sino de una aproximación más sofisticada a la gestión del riesgo que prioriza la preservación del capital sobre la maximización de retornos a corto plazo. Stanley documentó que los millonarios uruguayos diversifican de manera diferente. En lugar de diversificar únicamente por sectores o geografías, diversifican por tipos de estabilidad.
Combinan inversiones en bienes raíces locales, promedio 35% del patrimonio, negocios familiares sostenibles, 25%, inversiones internacionales conservadoras, 20%, agricultura y tierras, 15%, y efectivo en múltiples monedas, 5%. Un dato revelador sobre educación es que el 78% de los millonarios uruguayos tienen títulos universitarios, pero solo el 23% se especializó en finanzas o negocios. La mayoría estudió ingeniería, 31%, medicina, 18%, o derecho, 16%. Stanley interpretó esto como evidencia de que en culturas estables, la riqueza se construye a través de competencia profesional sólida combinada con gestión financiera conservadora, más que a través de especulización financiera sofisticada. Los patrones de gasto de los millonarios uruguayos revelaron otra paradoja fascinante. Gastan menos en artículos de lujo como porcentaje de su patrimonio que millonarios de otras culturas, pero más en educación, salud y experiencias familiares. El millonario uruguayo promedio destina solo el 3% de su patrimonio anual a consumo conspicuo, comparado con 12% en culturas más ostentosas. El análisis generacional reveló que el 67% de los millonarios uruguayos provienen de familias de clase media, no de riqueza heredada. Más fascinante aún, el 89% de sus hijos mantienen o superan el nivel de riqueza familiar, comparado con solo 43% en culturas donde la riqueza se construye más agresivamente. Esta sostenibilidad generacional sugiere que el modelo uruguayo crea sistemas de riqueza más resistentes al tiempo. Stanley observó patrones únicos en las decisiones de inversión. Los millonarios uruguayos prefieren inversiones que pueden tocar y entender sobre instrumentos financieros complejos. El 71% posee bienes raíces que personalmente ha visitado y evaluado. El 84% invierte en negocios donde puede entender completamente la propuesta de valor. Esta aproximación tangible a la inversión reduce significativamente los riesgos de pérdidas catastróficas. Un dato sobre redes sociales es que los millonarios uruguayos mantienen redes sociales más pequeñas pero más sólidas. El promedio conoce personalmente a 23 otros millonarios, comparado con 67 en mercados más grandes. Pero la calidad de estas relaciones es superior, colaboran en 3.7 proyectos por año en promedio y se prestan dinero mutuamente sin interés en el 34% de los casos. Esta cohesión social crea un sistema de apoyo que protege contra errores financieros individuales. La investigación reveló que los millonarios uruguayos duermen mejor literalmente. Reportan un promedio de 7.2 horas de sueño por noche, comparado con 5.8 horas para millonarios en entornos más competitivos. Stanley correlacionó esta diferencia con menores niveles de estrés financiero y mayor sostenibilidad en la toma de decisiones a largo plazo. El análisis de tiempo mostró que los millonarios uruguayos dedican menos tiempo a gestionar su riqueza activamente. Solo 6 horas semanales en promedio, comparado con 18 horas en mercados más volátiles. Esta eficiencia temporal se traduce en más tiempo disponible para actividades que generan satisfacción personal y fortalecen relaciones familiares, creando un ciclo virtuoso de estabilidad. Los datos más sorprendentes relacionan felicidad y riqueza. En escalas de satisfacción personal, los millonarios uruguayos puntúan 8.1 de 10, significativamente superior al 6.7 de millonarios en entornos más agresivos. Stanley concluyó que el modelo uruguayo no solo crea más riqueza sostenible, sino que lo hace preservando y mejorando la calidad de vida. Dale like a este video si estos datos están cambiando tu perspectiva sobre lo que significa construir riqueza real. Para más análisis como este, considera suscribirte al canal. Para finalizar, los hallazgos de Stanley en Uruguay no son solo fascinantes académicamente, son completamente aplicables para cualquier persona que quiera construir riqueza sostenible, sin importar dónde viva.
El genio del modelo uruguayo radica en que está basado en principios universales de estabilidad y crecimiento compuesto que trascienden geografía y cultura. El primer elemento del sistema uruguayo que puedes implementar inmediatamente es adoptar lo que Stanley llamó la filosofía de la tortuga financiera. Esta no es una metáfora sobre lentitud, sino sobre consistencia y resistencia. Los millonarios uruguayos han perfeccionado el arte de crecer de manera constante sin retrocesos significativos. La implementación práctica de esto es que establezcas una regla personal de que ninguna decisión financiera individual puede comprometer más del 10% de tu patrimonio neto. Esta regla simple elimina la posibilidad de pérdidas catastróficas que destruyen décadas de construcción de riqueza. En lugar de buscar la inversión que va a cambiar tu vida, busca 10 inversiones que van a mejorar tu vida gradualmente. El siguiente principio fundamental es la diversificación por tipos de estabilidad. Los millonarios uruguayos no diversifican solo por sectores, diversifican por tipos de estabilidad. Combinan inversiones que responden a diferentes tipos de crisis económicas, creando un portafolio que es resistente a cualquier shock individual. Tu marco de diversificación uruguayo sería el siguiente: 35% estabilidad tangible, como bienes raíces que puedas ver, tocar y entender completamente. 25% estabilidad operacional, con negocios o inversiones en industrias que siempre van a existir, alimentación, vivienda, salud. 20% estabilidad geográfica, con inversiones fuera de tu país en monedas más estables. 15% estabilidad natural, como tierras, productos agrícolas, recursos naturales. Y un 5% estabilidad líquida, con efectivo en múltiples monedas como protección contra emergencias. También está el principio de la red de prosperidad cohesiva. Stanley descubrió que los millonarios uruguayos crean redes sociales pequeñas pero extraordinariamente sólidas. En lugar de conocer a cientos de contactos superficiales, cultivan relaciones profundas con personas que comparten sus valores de estabilidad y crecimiento sostenible. La construcción de tu red uruguaya implica identificar entre 5 y 15 personas en tu entorno que demuestren consistencia financiera y valores similares a los tuyos. No necesitan ser millonarios, necesitan demostrar disciplina, visión a largo plazo y disposición para ayudar mutuamente. Reúnete con este grupo mensualmente para compartir oportunidades, análisis y apoyo mutuo. La calidad de esta red será más valiosa que cualquier contacto individual importante. El siguiente principio es la educación continua aplicada. Los millonarios uruguayos invierten constantemente en educación, pero no en educación abstracta. Se enfocan en aprender habilidades que directamente mejoran su capacidad de generar y preservar riqueza. Tu programa de educación aplicada podría ser el siguiente: dedica 2 horas semanales a aprender algo específico que mejore tu situación financiera. Una semana estudia bienes raíces en tu área. La siguiente, analiza negocios locales rentables. Después, aprende sobre inversiones internacionales conservadoras. Esta educación práctica y rotativa te dará competencia real en múltiples áreas de construcción de riqueza. Quizás el insight más profundo del modelo uruguayo es el concepto de satisfacción suficiente. Los millonarios uruguayos definen claramente cuánto dinero necesitan para vivir cómodamente y una vez que alcanzan ese nivel, optimizan para felicidad y estabilidad más que para maximización de riqueza. La implementación personal de esto es calcular específicamente cuánto dinero necesitas para vivir cómodamente durante 30 años, incluyendo educación de hijos, salud y emergencias. Una vez que tengas esa cifra, cualquier riqueza adicional puede ser utilizada para tomar riesgos más calculados o para mejorar la calidad de vida sin comprometer la seguridad financiera fundamental. Un sexto principio es la inversión en tangibilidad. Los millonarios uruguayos prefieren inversiones que pueden tocar y entender. Esta no es una limitación, es una ventaja competitiva que reduce significativamente los riesgos de fraude,
manipulación y volatilidad inexplicable. Tu criterio de tangibilidad debe ser, antes de hacer cualquier inversión, pregúntate si puedes explicar esta inversión a un niño de 12 años en menos de 5 minutos. Si la respuesta es no, la inversión probablemente es demasiado compleja para ser segura. Los millonarios uruguayos han demostrado que las inversiones simples y comprensibles, ejecutadas consistentemente, superan a las estrategias sofisticadas a largo plazo. Por último, el séptimo principio es la optimización del tiempo de gestión. Stanley observó que los millonarios uruguayos dedican significativamente menos tiempo a gestionar activamente su riqueza. Esto no es pereza, es eficiencia sistémica que permite enfocar energía en actividades que realmente generan valor. Tu sistema de gestión eficiente podría ser establecer un día mensual para revisar todas tus finanzas e inversiones. Durante ese día, toma todas las decisiones financieras del mes. El resto del tiempo, enfócate en generar ingresos y vivir tu vida. Esta agrupación de decisiones financieras reduce el estrés constante y mejora la calidad de las decisiones al tomarlas con información completa y mente clara. El modelo uruguayo demuestra que la riqueza sostenible no requiere sacrificar felicidad, tiempo o relaciones. De hecho, el sistema más efectivo para construir riqueza es aquel que mejora simultáneamente todos los aspectos de tu vida. Los millonarios uruguayos han creado exactamente eso, un sistema que genera prosperidad financiera como subproducto natural de una vida bien vivida. En resumen, si comenzaste este video creyendo que necesitabas un mercado gigantesco, volátil y lleno de oportunidades espectaculares para construir riqueza real, espero que ahora puedas ver la limitación fundamental de esa perspectiva. Los datos de Stanley en Uruguay revelan una verdad mucho más liberadora. Los sistemas más efectivos para crear riqueza son aquellos que priorizan la estabilidad, la consistencia y el crecimiento sostenible. No es coincidencia que te sientas más tranquilo al escuchar sobre el modelo uruguayo que cuando escuchas sobre estrategias de enriquecimiento rápido. Tu intuición está reconociendo algo que los datos confirman: la riqueza construida silenciosamente es más sólida, más sostenible y más satisfactoria que la riqueza construida espectacularmente. Stanley pasó 30 años estudiando millonarios para llegar a esta conclusión. Los principios que funcionan para individuos también funcionan para culturas enteras. Uruguay no creó millonarios por accidente, lo hizo desarrollando sistemáticamente una cultura que valora la consistencia sobre la brillantez, la estabilidad sobre la especulación, y la satisfacción suficiente sobre la maximización obsesiva. Lo más poderoso de estos descubrimientos es que son completamente transferibles. No necesitas vivir en Uruguay para beneficiarte del modelo uruguayo. Necesitas adoptar la mentalidad uruguaya: paciencia estratégica, diversificación inteligente, redes cohesivas, educación aplicada y enfoque en tangibilidad. Tu comprensión sobre la construcción de riqueza ha evolucionado del paradigma de grande, rápido y ruidoso al paradigma de consistente, sostenible y silencioso. Esta transformación mental es el primer y más importante paso hacia la libertad financiera real. Para finalizar, te animamos a realizar la siguiente acción inmediata: calcula tu número uruguayo, la cantidad específica de dinero que necesitas para vivir cómodamente durante 30 años. Incluye vivienda, alimentación, salud, educación de hijos y un 30% adicional para emergencias e inflación. Una vez que tengas este número, cualquier ansiedad sobre dinero se reducirá porque sabrás exactamente hacia qué estás trabajando. Thomas J. Stanley pasó los últimos años de su vida estudiando Uruguay porque había encontrado la evidencia que buscaba desde el inicio de su carrera, que es posible construir riqueza real sin sacrificar felicidad, tiempo o relaciones familiares. El modelo uruguayo demuestra que la verdadera prosperidad no viene de ganar la lotería financiera una vez, sino de crear sistemas que generen resultados consistentes durante décadas.
En 20 años, mientras otros estarán recuperándose de su tercera crisis financiera, tú estarás disfrutando de la libertad que solo viene de la riqueza construida con paciencia estratégica. El futuro que este modelo te ofrece no es uno de ansiedad constante sobre mercados volátiles, sino uno de confianza tranquila en sistemas probados. No es un futuro de trabajo obsesivo para maximizar cada oportunidad, sino uno de eficiencia que te permite disfrutar tanto el proceso como los resultados. Si te resonó este análisis del modelo uruguayo, un like me ayuda un montón y suscríbete al canal porque vamos a continuar explorando sistemas de construcción de riqueza que priorizan la sostenibilidad y la satisfacción personal. La próxima semana vamos a analizar cómo los millonarios suizos han perfeccionado el arte de preservar riqueza a través de generaciones y cómo puedes aplicar sus estrategias sin importar tu situación actual. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos descifrando los secretos mejor guardados de la prosperidad sostenible.